El agente Rick pensó que simplemente estaba cumpliendo con su deber cuando vio a una joven negra al volante de un coche de lujo. Hizo suposiciones, sacó conclusiones precipitadas y pronto se encontró cruzando una línea que nunca había pretendido cruzar. Pero solo 3 minutos después, cuando la situación se le escapaba de las manos, se dio cuenta de que había cometido un grave error. Esta vez, las consecuencias no serían tan fáciles de eludir. Antes de sumergirnos en esta apasionante historia de juicios equivocados, perspectivas cambiantes y un sorprendente giro del destino, dinos en los comentarios desde dónde la estás viendo. Y si esta historia te resulta familiar, no olvides suscribirte para conocer más historias impactantes como esta. Sierra Carter tenía solo 18 años y estaba llena de ilusión y emoción mientras conducía el lujoso y elegante coche negro de su padre por las calles arboladas de un barrio residencial acomodado. Era un día precioso. El sol brillaba en la superficie pulida del coche mientras se deslizaba por la carretera. El corazón de Sierra se hincha de orgullo al pensar en la carta de aceptación en la universidad de sus sueños. Había trabajado muy duro para llegar a ese momento, dedicando incontables horas a estudiar, trabajar como voluntaria y compaginar un empleo a tiempo parcial. Por fin, susurró para sí misma mientras sus dedos golpeaban el volante al ritmo de su canción favorita. Sus rizos oscuros rebotaban mientras se balanceaba al ritmo, con una sonrisa amplia y despreocupada. El mundo parecía abrirse ante ella, lleno de infinitas posibilidades y sueños. Su padre, el comandante Matthew Jackson, había insistido en que sacara el coche a dar una vuelta para celebrar la gran noticia. Era su forma de demostrarle lo orgulloso que estaba de sus logros. Sierra casi podía oír su voz, llena de orgullo, diciendo: «Esa es mi chica, te lo has ganado». Se imaginaba a sí misma en el campus, rodeada de nuevos amigos y oportunidades, sintiendo que podía conseguir cualquier cosa. Este momento, conduciendo la preciada posesión de su padre por el pintoresco vecindario, se sentía como el comienzo perfecto de un nuevo capítulo. El coche le parecía una recompensa, una prueba de todos los retos que había superado. Al crecer, Sierra sabía lo que significaba trabajar duro, luchar por todas las oportunidades. Las historias de su padre sobre sus propias luchas como joven agente de policía la habían inspirado a soñar a lo grande, a creer que podía forjar su propio destino. Ahora, mientras recorría las sinuosas calles, sentía una profunda conexión con esos sueños, la sensación de que por fin estaba entrando en el futuro que siempre había imaginado. Pero al girar por una calle más tranquila, sumida en sus pensamientos sobre el futuro, Sierra no se percató de la patrulla de policía que se había detenido detrás de ella. Sus luces parpadearon de repente, sacando a Sierra de su ensoñación. Le dio un vuelco el corazón al mirar por el retrovisor y ver cómo se acercaba el coche patrulla. Confundida, comprobó rápidamente su velocidad. No había hecho nada malo, ¿verdad? Con cuidado, se apartó a un lado de la carretera y su pulso se aceleró mientras intentaba estabilizar su respiración. Las manos de Sierra se tensaron sobre el volante. Un nudo de ansiedad se formó en su pecho. Su mente repasaba las historias que había visto en las noticias, historias de simples controles de tráfico que se convirtieron en algo mucho peor. Pero apartó esos pensamientos, diciéndose a sí misma que solo se trataba de un malentendido, que todo iría bien si mantenía la calma y seguía las instrucciones del agente. Lo que había sido un día perfecto estaba a punto de dar un giro que ella nunca habría imaginado. Cuando el agente Rick se acercó a su coche con expresión severa y la mano apoyada en el cinturón, la mente de Sierra se llenó de preguntas. ¿Qué podía pensar que ella había hecho? ¿Por qué la había señalado así? Poco podía imaginar que este encuentro desencadenaría una cadena de acontecimientos que pondrían en tela de juicio todo lo que ambos creían saber sobre la justicia, la equidad y el verdadero significado de servir y proteger. ¿Y qué ocurre después?
Bueno, digamos que resulta diferente de lo que el oficial Rick podría haber esperado. Mientras Sierra avanzaba por la calle arbolada, sintió que la invadía una sensación de paz. Pero esa paz se rompió cuando vio en su espejo retrovisor unas luces azules y rojas parpadeantes. Se le revolvió el estómago y se detuvo rápidamente, con la confusión nublando sus pensamientos. Sabía que no había hecho nada malo, así que, ¿por qué la paraban? El coche patrulla aparcó detrás de ella y salió un agente alto y fornido, de porte rígido e intimidatorio. Era el agente Rick, un policía con fama de duro e inflexible. Se ajustó el cinturón, donde su mano rondaba cerca de su pistola eléctrica, una señal sutil pero clara de autoridad. Sierra respiró hondo, intentando controlar los nervios. Bajó la ventanilla, con las manos visiblemente apoyadas en el volante, tal y como le había enseñado su padre. «Buenas tardes, agente. ¿Hay algún problema?», preguntó con voz educada pero teñida de incertidumbre. Rick echó un vistazo al interior del coche. Sus ojos se entrecerraron al recorrer el lujoso interior y luego volvieron a Sierra. «Permiso y matrícula», espetó, con un tono carente de toda amabilidad. Sierra frunció el ceño, pero obedeció y buscó los documentos en la guantera. «Aquí tiene, señor», dijo, entregándoselos. Esbozó una pequeña sonrisa nerviosa, con la esperanza de rebajar la tensión. «¿Pasa algo?». Rick apenas echó un vistazo a los papeles antes de burlarse, con el rostro torcido por la sospecha. «Este coche está registrado a nombre del comandante Jackson», dijo, con la voz cargada de escepticismo. «¿Le importaría explicarme cómo lo conduce?». A Sierra le dio un vuelco el corazón. «Sí, señor. El comandante Jackson es mi padre. Me prestó el coche para celebrar mi aceptación en la universidad. Puede llamarlo si necesita verificarlo». Pero Rick ya estaba negando con la cabeza. Su expresión se convirtió en una mueca. «Sí, claro. Salga del vehículo, señorita. Ahora». A Sierra se le aceleró el pulso y un nudo de miedo le oprimió el pecho. «Agente, por favor», intentó de nuevo, con voz temblorosa. «No he hecho nada malo. Puede llamar a mi padre. Él lo confirmará todo». Pero el rostro de Rick permanecía impasible. Ya había tomado una decisión. «Salga del coche», repitió, esta vez con más fuerza. Con las manos temblorosas, Sierra se desabrochó el cinturón y abrió la puerta. Salió, sintiendo el peso de la fría mirada de Rick. Su mente se agitó, preguntándose cómo era posible que aquel día hubiera tomado un cariz tan aterrador. Rick rodeó el coche con los dedos golpeando el mango de su pistola eléctrica. Para él, el costoso vehículo, combinado con el aspecto juvenil de Sierra, era toda la prueba que necesitaba para asumir su culpabilidad. Se detuvo frente a ella, con la cara a escasos centímetros. «Dese la vuelta y ponga las manos sobre el capó», le ordenó. A Sierra se le cortó la respiración y se le llenaron los ojos de lágrimas. Siempre había respetado a la policía. Creía que estaban ahí para proteger a la gente como ella. Pero ahora, de pie en esa calle vacía, se sentía pequeña, impotente y completamente sola. «Señor, se lo prometo, todo esto es un malentendido», susurró, pero sus palabras cayeron en saco roto. Rick la agarró con fuerza por el brazo, la hizo girar y le puso las manos sobre el cálido metal del capó del coche. El siguiente sonido que oyó fue el chasquido de las esposas, cerrándose alrededor de sus muñecas, un recordatorio frío e inflexible de su repentina caída, de la alegría al miedo. Las esposas le mordieron la piel y se mordió el labio, luchando por contener las lágrimas. Rick la guió hacia su coche patrulla, ignorando sus protestas. «Central, soy el oficial Rick. Necesito refuerzos para un posible vehículo robado. Sospechosa joven intenta huir de la escena». Sierra abrió los ojos con incredulidad. «¿Intentar huir?», se hizo eco con la voz quebrada. «No he huido. Hice todo lo que me pediste». Pero Rick hizo caso omiso de sus protestas
centrándose en su propia narración. Para él, ella era una sospechosa más, culpable hasta que se demostrara su inocencia. Mientras Rick la empujaba al asiento trasero del coche patrulla, Sierra vio llegar la grúa. El conductor empezó rápidamente a enganchar el preciado vehículo de su padre para llevárselo. Desesperada, apretó la cara contra el cristal y gritó a través de la rendija: «¡No! ¡Por favor! ¡Es el coche de mi padre! ¡No se lo lleven!». Pero sus súplicas quedaron ahogadas por el rugido del motor del camión. Observó impotente cómo el coche se elevaba del suelo, sintiendo como si todo su mundo fuera arrastrado con él. La realidad de su situación la golpeó como un maremoto. Ya no era la chica orgullosa que conducía el coche de su padre para celebrar un futuro brillante. Era una sospechosa en la parte trasera de un coche de policía, enfrentándose a acusaciones que nunca habría imaginado. Sierra estaba sentada en la parte trasera del coche patrulla, con la mente acelerada y las muñecas doloridas por la tensión de las esposas. Desesperada, sacó el teléfono del bolsillo con dedos temblorosos y consiguió marcar el número de su padre. Sonó 2 veces antes de que oyera su voz familiar. «Sierra, ¿qué pasa?». El tono del comandante Matthew Jackson estaba impregnado de preocupación, una intuición paterna que intuía problemas incluso antes de que ella hablara. «Papá, necesito tu ayuda», se atragantó, con la voz quebrada. «Estoy en West Elm Drive. Creen que te he robado el coche. Por favor, ven rápido». La respuesta de Jackson fue inmediata y llena de urgencia. «Mantén la calma, cariño. Voy para allá. Estaré allí en unos minutos». Sierra colgó, con las manos aún temblorosas, mientras apretaba el teléfono contra su pecho. Respiró hondo, intentando serenarse, pero el miedo era abrumador. La voz de su padre le había dado una pizca de esperanza, pero no podía ignorar la humillante realidad de ser tratada como una criminal. Mientras tanto, el agente Rick estaba ocupado con su radio, detallando la situación a la central como si hubiera hecho una redada importante. Hablaba con una sensación de autocomplacencia, completamente inconsciente de la gravedad de su error. Para él, Sierra no era más que otro sospechoso pillado infraganti, otra marca en su historial. «Central, tengo al sospechoso detenido. El vehículo está siendo confiscado mientras hablamos». Cuando se volvió hacia el coche patrulla, su sonrisa de satisfacción se desvaneció al ver que un elegante todoterreno negro se detenía cerca de él. La puerta se abrió de golpe y salió el comandante Matthew Jackson, con un rostro de furia controlada. Se movía con la autoridad de un hombre acostumbrado a mandar, pero sus ojos estaban llenos de la desesperación de un padre. «¡Sierra!», gritó, con la voz quebrada por la emoción, mientras corría hacia el coche patrulla. Sierra apretó la cara contra la ventanilla, con las mejillas bañadas en lágrimas de alivio al ver a su padre. Nunca se había alegrado tanto de verle. Rick se adelantó, levantando una mano para detener a Jackson. «Señor, voy a tener que pedirle que retroceda. Se trata de un asunto policial», dijo, con tono despectivo, sin reconocer aún al hombre que tenía delante. Los ojos de Jackson se entrecerraron cuando dirigió su mirada hacia Rick, el aire a su alrededor prácticamente crepitando de ira contenida. «Soy el comandante Matthew Jackson», dijo, pronunciando cada palabra con gélida precisión. «Y tiene a mi hija esposada. Le sugiero que la suelte inmediatamente». Los ojos de Rick se abrieron de par en par al caer en la cuenta como una ola de frío. Se quedó con la boca abierta y retrocedió un paso, sin color en la cara. «Comandante Jackson, no me había dado cuenta», balbuceó, pero Jackson le cortó con un gesto brusco. «No te diste cuenta porque no escuchaste», espetó Jackson, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Mi hija te dijo quién era, te dio todas las oportunidades para verificar su historia, pero usted asumió que era una ladrona por el color de su piel. ¿No es cierto, agente?». La boca de Rick funcionaba sin sonido. La arrogancia que le había animado momentos atrás
evaporándose bajo la mirada de Jackson. Tanteó con las llaves y le temblaron las manos al intentar abrir las esposas de Sierra. La mirada del comandante Jackson se suavizó cuando se arrodilló junto a su hija y le levantó suavemente las manos para examinarle las muñecas. «¿Estás bien, Sierra?», preguntó, con voz baja, apenas controlada, mientras comprobaba si había algún signo de lesión. Sierra asintió, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Estoy bien, papá, solo asustada». Jackson apretó la mandíbula, conteniendo a duras penas su ira. Se volvió hacia Rick y su expresión se endureció de nuevo. «Tendrá noticias mías, agente. Créame, esto no ha terminado». Cuando Rick dio un paso atrás, con su anterior bravuconería completamente destrozada, Jackson ayudó a Sierra a ponerse en pie, rodeándole los hombros con un brazo protector. El peso de lo que casi había perdido le golpeó con fuerza cuando miró el rostro de su hija, bañado en lágrimas. «Tranquila, pequeña, ya estoy aquí». La multitud que se había congregado durante la conmoción observaba en silencio. Sus rostros reflejaban una mezcla de simpatía e indignación. Algunos de ellos habían grabado el incidente con sus teléfonos y las imágenes ya se estaban compartiendo en Internet. Rick miró a su alrededor, viendo los teléfonos apuntándole a él, y se dio cuenta con horror de que sus acciones tendrían consecuencias mucho más allá de ese momento. El padre de Sierra se volvió hacia la multitud y su voz resonó con autoridad. «Mi hija es inocente y me aseguraré de que todo el mundo sepa lo que ha pasado hoy aquí. Este tipo de trato no tiene cabida en nuestra comunidad». Rick dio un paso adelante, con el rostro pálido. «Comandante Jackson, señor, yo…» empezó, pero Jackson levantó una mano, haciéndole callar. «Ni una palabra más, agente», dijo Jackson. Su tono no admitía discusión. «Tendrá tiempo de sobra para explicarse en la investigación de asuntos internos que seguirá». Rick tragó saliva, y la realidad de su situación se abatió sobre él como una ola. Miró a Sierra, que permanecía en silencio junto a su padre, con la cabeza alta a pesar de las lágrimas que aún brillaban en sus mejillas. Por primera vez, vio realmente el dolor y el miedo en sus ojos, y un frío nudo de vergüenza se formó en la boca de su estómago. Mientras el conductor de la grúa, ajeno al drama que se estaba desarrollando, terminaba de asegurar el coche, Jackson se volvió y señaló. «Desengancha el coche», ordenó. «Este vehículo no va a ninguna parte». El conductor dudó, mirando entre Jackson y Rick, pero al final decidió seguir las órdenes del oficial de mayor rango. Empezó a bajar el coche de nuevo a la calle, y el zumbido mecánico cortó el tenso silencio. Jackson apretó suavemente el hombro de Sierra. «Vamos a llevarte a casa, Sierra», dijo, suavizando su voz. «Esta pesadilla ha terminado». Mientras caminaban hacia su todoterreno, dejando atrás la escena de su humillación, Sierra se apoyó en el costado de su padre, agradecida por su presencia y su fuerza. Pero sabía que, aunque esta parte del calvario estaba terminando, el verdadero ajuste de cuentas no había hecho más que empezar, para el agente Rick, para el departamento de policía y para su comunidad. A la mañana siguiente, el sol salió sobre una ciudad llena de rumores sobre lo que había ocurrido el día anterior. El teléfono del comandante Jackson zumbaba con notificaciones, correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas perdidas de funcionarios municipales, colegas y miembros preocupados de la comunidad. Pero el mensaje más apremiante procedía de la oficina del alcalde. Un vídeo de la detención de Sierra se había hecho viral y debían abordar las consecuencias de inmediato. Cuando Jackson entró en la comisaría, pudo sentir el peso de la situación presionándole. Se dirigió directamente a su despacho, donde ya le esperaba el agente Rick, con el rostro pálido y desencajado. El agente, antaño seguro de sí mismo, parecía ahora una sombra de sí mismo, claramente consciente del lío en que se había metido. «Comandante Jackson, yo…»
No sé qué decir, balbuceó Rick cuando Jackson cerró la puerta tras ellos. Jackson miró a Rick durante un largo momento, con expresión ilegible. No tiene que decir nada ahora mismo, agente. Lo que tiene que hacer es escuchar, dijo, con tono firme, pero no poco amable. Un vídeo de lo que ocurrió ayer está circulando por internet y el público exige respuestas. El rostro de Rick palideció aún más y tragó saliva con dificultad. El vídeo no me había dado cuenta, empezó a decir, pero Jackson levantó una mano para silenciarlo. Ya no se trata de ti, Rick, dijo Jackson secamente. Se trata de la integridad de este departamento y de la confianza de la comunidad a la que servimos. El alcalde dará una rueda de prensa dentro de 2 horas y vamos a abordar esto de frente. Rick asintió rígido, con las manos apretándose y soltándose mientras procesaba la gravedad de la situación. Había esperado disciplina, incluso suspensión, pero ¿un juicio público? El miedo en sus ojos era inconfundible. Cuando Jackson se disponía a salir para la rueda de prensa, hizo una pausa y se volvió hacia Rick. «Te doy la oportunidad de arreglar esto, Rick», dijo, suavizando ligeramente su voz. «Si de verdad lo sientes, si quieres formar parte del cambio, hoy estarás a mi lado. Reconoce tus errores públicamente y demuestra a la comunidad que estás dispuesto a aprender de ellos». Rick miró a Jackson, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras. En lugar de ello, asintió lentamente, asimilando lo que se le pedía. Jackson le devolvió un breve asentimiento antes de darse la vuelta para marcharse. Fuera, la comisaría bullía con una energía tensa. Los periodistas ya se habían reunido, con sus cámaras y micrófonos listos para captar cada palabra. Jackson respiró hondo, preparándose para la difícil tarea que tenía por delante. Subió al estrado, con el peso del escrutinio de la ciudad presionándole, pero su determinación era inquebrantable. «Buenos días», empezó, con voz clara y firme. «Me presento hoy ante ustedes para tratar un grave incidente en el que se han visto implicados uno de nuestros agentes y mi hija, Sierra Carter». Los periodistas se inclinaron hacia él, ávidos de detalles. Jackson continuó, con un tono cada vez más apasionado. «Ayer, Sierra fue detenida injustamente y tratada como una criminal basándose en una suposición que no tenía más base que el color de su piel». Las cámaras captaron la emoción en el rostro de Jackson. «Esto estuvo mal. Fue un fracaso por parte de nuestro departamento. Y como padre, es un fracaso que golpeó en casa de la manera más dolorosa posible». El público murmuró. Algunos periodistas intercambiaron miradas cuando la sinceridad de Jackson les cogió por sorpresa. Pero Jackson no había terminado. «Quiero dejar claro que no estamos aquí para encubrir errores ni echar culpas», continuó, echando un vistazo al agente Rick, que permanecía de pie a un lado, con cara de preferir estar en cualquier otro sitio. «Estamos aquí para asumir responsabilidades, para aprender y para hacerlo mejor». Jackson hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. «El agente Rick Thompson ha accedido a acompañarme hoy y tiene algo que le gustaría decir». Todos los ojos se volvieron hacia Rick cuando se acercó al micrófono, con las manos temblorosas. Respiró entrecortadamente y al principio su voz apenas fue más que un susurro. «Ayer cometí un terrible error», empezó Rick con la voz entrecortada. «Juzgué a Sierra sin darle la oportunidad de explicarse y dejé que mis prejuicios dictaran mis acciones». Miró a Sierra, que estaba con su madre al borde de la multitud, con los brazos cruzados sobre el pecho. La voz de Rick se hizo más fuerte al continuar. «Lo siento, Sierra. Sé que mis palabras no pueden deshacer el dolor que he causado, pero quiero que sepas que lo siento de verdad, profundamente». El silencio que siguió fue pesado, lleno del peso de emociones no expresadas. Jackson se adelantó de nuevo,
y puso una mano en el hombro de Rick. «Nos hemos comprometido a hacer cambios en este departamento», dijo, dirigiéndose a la multitud una vez más. «Este incidente nos ha demostrado que tenemos mucho trabajo por hacer, y empieza por reconocer nuestros fallos y trabajar para ser mejores». Esbozó una serie de reformas, entre ellas la formación obligatoria de todos los agentes sobre los prejuicios, la creación de una junta de supervisión comunitaria y una mayor transparencia en las prácticas policiales. Mientras hablaba, el escepticismo inicial de la multitud pareció dar paso a un cauto optimismo. El mensaje de Jackson era claro. No se trataba solo del error de un agente, sino de un cambio sistémico que beneficiaría a toda la comunidad. Al término de la rueda de prensa, Jackson se tomó un momento para dirigirse directamente a los periodistas. «Sé que la confianza no se puede recuperar de la noche a la mañana», dijo con la voz teñida de emoción. «Pero les prometo esto. Bajo mi liderazgo nos ganaremos de nuevo esa confianza, paso a paso». Los periodistas, que esperaban una postura defensiva, asintieron con la cabeza, reconociendo la sinceridad de las palabras de Jackson. La rueda de prensa no terminó con gritos ni protestas, sino con un sentimiento de esperanza. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas pudieran cambiar a mejor. Cuando la multitud empezó a dispersarse, Jackson llamó la atención de Sierra y le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. Ella le devolvió el gesto con la cabeza, con una expresión más suave, como queriendo decir que creía en él, que creía en el cambio que estaba intentando crear. Rick, de pie a un lado, respiró profundamente, sintiendo el peso de sus acciones asentarse sobre él. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero por primera vez en años, sintió un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría convertirse en el tipo de agente y de persona que realmente marcara la diferencia. Los días siguientes a la rueda de prensa estuvieron llenos de tensión, pero también de un cauto optimismo. Entre las paredes de la comisaría, el ambiente era diferente, cargado con el peso de la reflexión y la promesa del cambio. Los agentes cuchicheaban entre ellos, con sus rutinas habituales interrumpidas por los debates sobre la formación en materia de prejuicios, la confianza de la comunidad y las reformas que había anunciado el comandante Jackson. El oficial Rick se encontró en el centro de todo. Donde antes había confiado en su autoridad, ahora se debatía entre la duda y la autorreflexión. Jackson le había dado la oportunidad de expiar sus errores, pero el camino a seguir no estaba nada claro. Una mañana, Rick llegó a la comisaría antes de lo habitual, con la mente todavía aturdida por los acontecimientos de los últimos días. Mientras caminaba por el pasillo, se detuvo ante un nuevo cartel que habían colocado en el tablón de anuncios. Formación sobre prejuicios, crear confianza mediante la comprensión. Las palabras parecían saltarle encima, recordándole lo mucho que le quedaba por aprender. Respirando hondo, Rick se dirigió a la sala de entrenamiento. Ya se había reunido un pequeño grupo de agentes, cuyas expresiones oscilaban entre la curiosidad y la aprensión. Rick tomó asiento cerca del frente, con el cuaderno abierto, decidido a absorber cada palabra. La instructora, una mujer llamada Tanya, con años de experiencia en relaciones comunitarias, empezó con una afirmación sencilla pero contundente. Todos tenemos prejuicios, los reconozcamos o no. Nuestro objetivo aquí es identificar esos prejuicios y aprender a desafiarlos. Rick escuchaba atentamente, con la mente acelerada, mientras Tanya les guiaba a través de ejercicios de simulación y debates. Exploraron situaciones en las que los juicios rápidos podían llevar a suposiciones peligrosas, y Tanya hizo hincapié en la importancia de la empatía y la comunicación para suavizar situaciones tensas. Por primera vez, Rick se enfrentó a los prejuicios que había arrastrado durante años. Pensó en el día en que detuvo a Sierra, en las suposiciones que había hecho, en la forma en que había descartado sus explicaciones sin pensarlo 2 veces.
El recuerdo le hizo estremecerse, pero también avivó su determinación de cambiar. Durante un descanso, Rick se fijó en la agente María Rodríguez, una colega que siempre había criticado su rígido enfoque, sentada sola en un rincón de la sala. Armándose de valor, se acercó y se sentó a su lado. «Hola María», dijo Rick, con voz tentativa. «Quería disculparme. Sé que he sido difícil trabajar conmigo en el pasado. He cometido errores y estoy intentando aprender de ellos». María enarcó una ceja, sorprendida por sus palabras, pero al cabo de un momento asintió lentamente. «Me doy cuenta, Rick, y te agradezco que lo digas. Todos tenemos espacio para crecer». Los dos se sentaron en silencio durante un momento, con una tentativa sensación de entendimiento entre ellos. Era un pequeño paso, pero para Rick supuso un punto de inflexión. Al margen de la formación, Rick se volcó en actividades de divulgación comunitaria, trabajando junto a agentes como María para reconstruir la dañada reputación del departamento. Visitaron escuelas locales, asistieron a reuniones vecinales y escucharon las preocupaciones de residentes que durante mucho tiempo se habían sentido alienados por las fuerzas del orden. Una tarde, mientras ayudaba en un proyecto de jardinería comunitaria, Rick se encontró con un grupo de adolescentes que al principio desconfiaban de su presencia. Pero a medida que les contaba historias de su propia vida, errores que había cometido, lecciones que había aprendido, su escepticismo empezó a disiparse. «Sé que tengo mucho que demostrar», les dijo Rick con sinceridad, plantando una hilera de plantones junto a un joven llamado Malik. «Pero estoy aquí porque quiero ganarme vuestra confianza, no solo esperarla». Malik le miró con curiosidad en los ojos. «¿De verdad crees que la gente puede cambiar?», le preguntó, con voz escéptica pero esperanzada. Rick hizo una pausa, considerando la pregunta. «Creo que tenemos que intentarlo», dijo finalmente, «porque si no lo hacemos, nada lo hará». A medida que los días se convertían en semanas, Rick empezó a sentir un cambio en su interior. Los rígidos muros que había construido en torno a su mente y su corazón empezaron a derrumbarse poco a poco, sustituidos por una nueva comprensión de las personas a las que antes miraba con recelo. Se dio cuenta de que ser un buen agente no consistía solo en hacer cumplir la ley, sino en servir a la comunidad con compasión y humildad. El comandante Jackson observaba estos cambios con un tranquilo sentimiento de orgullo. Sabía que el viaje de Rick estaba lejos de terminar, pero creía que se habían plantado las semillas del crecimiento. Y a medida que el departamento empezaba a reconstruir lentamente su relación con la comunidad, Jackson sintió un rayo de esperanza en un futuro en el que agentes y residentes pudieran trabajar juntos, en lugar de unos contra otros. Sierra también notó el cambio cuando se encontró con Rick en un acto comunitario. Vio a un hombre que intentaba, realmente intentaba, hacer las paces. Y aunque aún no estaba preparada para perdonarle del todo, podía ver el esfuerzo que estaba haciendo, y eso significaba algo. Por primera vez desde aquel fatídico día, Sierra se permitió creer que el cambio era posible. No solo para Rick, sino para toda la comunidad. Y mientras veía a Uri, a su padre y a Rick darse la mano tras otro largo día de trabajo, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, el futuro prometía algo mejor. Unas semanas más tarde, Sierra se encontraba en la puerta de la comisaría, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. La habían invitado a hablar en un foro comunitario sobre su experiencia, pero una parte de ella aún dudaba. Aunque había visto signos de cambio en el departamento y en el agente Rick, el recuerdo de aquel día seguía vivo. El comandante Jackson salió, su mirada cálida pero seria mientras miraba a su hija. «¿Estás segura de que estás preparada para esto, Sierra?», preguntó con dulzura. Sierra respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco le llenaba los pulmones. «Creo que sí, papá», respondió, con voz firme. «Si quiero ayudar a mejorar las cosas, tengo que estar dispuesta a afrontar esto de frente».
Jackson asintió, con el orgullo hinchándole el pecho. Eres más fuerte de lo que crees, cariño. Recuerda que no tienes que hacerlo sola. Juntos entraron en la comisaría, donde les esperaba una pequeña reunión de agentes y miembros de la comunidad. Rick también estaba allí, de pie, nervioso, a un lado. Levantó la vista cuando Sierra entró y le dedicó una tímida inclinación de cabeza. Ella se lo devolvió, reconociendo el esfuerzo que él estaba haciendo, aunque aún se sintiera incómoda. Al comenzar el foro, Sierra se acercó a la sala, con las manos temblorosas mientras agarraba el micrófono. Observó los rostros que la rodeaban, algunos comprensivos, otros escépticos, y se armó de valor para decir su verdad. Hace unas semanas me sentí asustada y humillada. Empieza Sierra, con voz clara pero teñida de emoción. Me esposaron y me trataron como a una delincuente, todo por las suposiciones que se hicieron sobre mí. Es una sensación que nunca olvidaré y que demasiada gente como yo ha tenido que experimentar. La sala enmudeció y el peso de sus palabras se apoderó del público. Sierra respiró hondo y su determinación se hizo más firme. Pero no estoy aquí para quedarme en el pasado, continuó. Estoy aquí porque creo en la posibilidad del cambio. He visto lo que ocurre cuando personas como mi padre, el comandante Jackson y el agente Rick están dispuestas a enfrentarse a sus errores y a trabajar por un futuro mejor. Miró a Rick, que se movió incómodo pero la miró. El agente Rick cometió un error aquel día y me dolió profundamente, pero también ha demostrado que está dispuesto a aprender de ello. Eso importa, y creo que es algo de lo que todos podemos aprender. Un murmullo de acuerdo recorrió el auditorio. La sinceridad de Sierra había calado hondo. Su voluntad de reconocer tanto el dolor como el potencial de curación resonó entre los presentes. Rick dio un paso hacia adelante. Sus manos temblaban mientras cogía su propio micrófono. Sierra, solo quiero decir gracias, dijo, con la voz cargada de emoción. Sé que lo que hice estuvo mal, y no puedo deshacerlo, pero escucharte hablar sobre el perdón y la esperanza me ha dado la oportunidad de ver las cosas de otra manera. Miró a los miembros de la comunidad reunidos, muchos de los cuales habían sido críticos con él en las semanas transcurridas desde el incidente. No soy perfecto y me queda mucho camino por recorrer, continuó Rick. Pero os prometo a todos que me comprometo a mejorar, a escuchar, a aprender y a asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que pasó Sierra. Sierra asintió con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. No se trataba de una reconciliación total. Aún había heridas que tardarían en cicatrizar, pero en aquel momento vio un atisbo del cambio que había esperado. El foro continuó con otros miembros de la comunidad que compartieron sus historias, sus preocupaciones y sus esperanzas de mejorar la relación con la policía. Hubo lágrimas, intercambios acalorados y momentos de silencio en los que el peso del pasado flotaba en el aire. Pero también hubo momentos de conexión en los que agentes y residentes encontraron puntos en común y empezaron a verse bajo una nueva luz. Cuando el acto llegó a su fin, Sierra bajó del podio, sintiendo el corazón más ligero que en semanas. Rick se acercó a ella, con expresión tentativa pero sincera. «Gracias, Sierra», dijo en voz baja, «por darme la oportunidad de hacer las cosas bien». Sierra lo estudió un momento y luego le tendió la mano. «No digo que vaya a ser fácil, agente Rick», respondió con sinceridad, «pero creo que lo estás intentando, y eso es un comienzo». Rick le estrechó la mano, sintiendo alivio. «Seguiré intentándolo», prometió, con la voz llena de determinación. Cuando Sierra y su padre salieron de la comisaría aquella tarde, ella miró hacia atrás, hacia el edificio, un lugar que en otro tiempo había simbolizado el miedo y la injusticia. Ahora lo sentía como un lugar donde la curación era posible, donde los nuevos comienzos podían echar raíces. Y por primera vez desde aquel terrible día, se permitió albergar la esperanza de que tal vez
solo tal vez, las cosas pudieran mejorar. Las semanas se convirtieron en meses y los cambios en el departamento de policía empezaron a extenderse por toda la comunidad. La historia de Sierra había desencadenado una conversación que ya no podía ignorarse, y con el liderazgo del comandante Jackson, esas conversaciones se convirtieron en acción. La nueva orientación del departamento hacia la formación en empatía y la divulgación en la comunidad suscitó reacciones encontradas al principio, pero poco a poco las actitudes empezaron a cambiar. El agente Rick se encontró en el centro de este cambio, participando en talleres y sesiones de formación diseñados para cuestionar prejuicios profundamente arraigados. No fue fácil. Hubo momentos en los que se sintió a la defensiva, incluso resentido por el escrutinio al que se enfrentaba. Pero cada vez se recordaba a sí mismo las palabras de Sierra, el impacto de sus acciones y la responsabilidad que tenía ahora de ser mejor. Un sábado soleado, Rick se unió a un grupo de agentes para limpiar un parque local. Se encontró trabajando codo con los residentes, incluidas familias como la de Sierra. Al principio, las conversaciones eran distendidas, llenas de pausas incómodas y charlas de cortesía. Pero a medida que avanzaba el día, algo empezó a cambiar. Rick se dio cuenta de que los niños del vecindario se iban acercando a él, le preguntaban por su trabajo y cómo era ser policía. Se encontró compartiendo historias sobre sus propias luchas, sus esfuerzos por ser mejor persona. Y mientras escuchaba sus historias, se dio cuenta de que esa era la conexión que le había faltado todo el tiempo. Sierra llegó con su padre esa misma tarde, llevando una bandeja de limonada para los voluntarios. Vio a Rick ayudando a un grupo de niños a plantar flores y se detuvo, observando la escena con una pequeña sonrisa. Era muy distinto de la gente que había conocido aquel día al borde de la carretera. Un hombre que ahora parecía realmente interesado en el bienestar de la comunidad. Cuando Sierra se acercó, Rick levantó la vista y la vio. La saludó tímidamente con la mano y ella asintió. Se acercó y le dio un vaso de limonada. «Se le dan muy bien los niños, agente Rick», comentó, con un tono burlón pero cálido. Rick soltó una risita y cogió la taza con una sonrisa de agradecimiento. «Estoy aprendiendo», respondió. «Resulta que hay muchas cosas que no sabía sobre esta comunidad, sobre mí mismo». Sierra asintió con expresión pensativa. «Creo que todos estamos aprendiendo», dijo. «No se trata solo de lo que pasó entre nosotros. Se trata de que todos nos demos cuenta de que primero tenemos que vernos como personas». Rick echó un vistazo al parque, donde agentes y residentes trabajaban codo con codo, riendo y compartiendo historias. «Tienes razón, Sierra», dijo en voz baja, «y me alegro de haber tenido la oportunidad de verlo». Sierra le dedicó una pequeña sonrisa antes de darse la vuelta para ayudar a su padre a colocar una mesa de picnic. Mientras se alejaba, Rick no pudo evitar que una sensación de esperanza floreciera en su pecho. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a enmendarse. Al atardecer, cuando el sol empezaba a ponerse, el parque se transformó en un lugar de encuentro para la comunidad. Las familias extendieron mantas, los niños jugaron al pilla-pilla en la hierba, y un grupo de adolescentes ocupó un rincón con un altavoz, llenando el aire de música. El ambiente era ligero, lleno de risas y charlas de vecinos que se habían reunido, no como extraños, sino como una comunidad. El comandante Jackson se quedó a un lado, observando el desarrollo de la escena con una sensación de orgullo silencioso. Esto era lo que había imaginado cuando impulsó el cambio. Agentes y residentes trabajando juntos, generando confianza de conversación en conversación. Sierra se unió a su padre con una sonrisa de satisfacción en el rostro. «Es bonito, ¿verdad?», preguntó, señalando la animada escena que tenían ante ellos. «Ver a todos reunidos así». Jackson asintió. Su expresión se suavizó. «Así es, y en gran parte es gracias a ti, Sierra. Tuviste el valor de hablar,
de hacernos a todos responsables. Eso ha cambiado las cosas. Sierra miró a su padre, con una pizca de tristeza aún presente en sus ojos. Solo espero que lo que me pasó a mí no le pase a nadie más. Jackson le rodeó los hombros con un brazo y tiró de ella. Ese es el objetivo, cariño, y vamos a seguir trabajando para conseguirlo, cada día. A medida que avanzaba la tarde, Rick se encontró de pie cerca del borde de la reunión, observando cómo el sol se ocultaba en el horizonte. Sintió una presencia a su lado y se giró para ver a Sierra, con expresión pensativa mientras contemplaba la escena. «Sabes», dijo en voz baja, «nunca pensé que te vería aquí, haciendo todo esto, pero me alegro de que estés». Rick la miró, con la gratitud llenándole el pecho. «Gracias, Sierra, por darme la oportunidad de cambiar, por creer que podía». Sierra le miró, con una pequeña sonrisa en los labios. «No me dé las gracias todavía, agente Rick. Aún nos queda mucho camino por recorrer». Rick asintió. Una sensación de determinación se instaló en su corazón. «Sí, así es, pero estoy preparado». Juntos se volvieron hacia la reunión, observando cómo su comunidad compartía un momento de paz, esperanza y la promesa de un futuro mejor. Y en ese momento de tranquilidad, rodeados de risas y calidez, ambos supieron que el cambio era posible, no solo para ellos, sino para todos los que estuvieran dispuestos a ver a los demás con los ojos y el corazón abiertos. A medida que el verano llegaba a su fin, los cambios en la comunidad seguían arraigando. Las reformas del Departamento de Policía, dirigidas por el comandante Jackson, se habían convertido en un modelo para otras comisarías de la ciudad. Los agentes que antes veían con escepticismo la formación en materia de sensibilidad, ahora hablaban abiertamente de sus experiencias, compartiendo lo mucho que habían aprendido sobre sí mismos y sobre las personas a las que servían. La historia de Sierra había llegado mucho más allá de su barrio. Los medios de comunicación cubrieron los esfuerzos del Departamento de Policía por recuperar la confianza y destacaron a Sierra como símbolo de resistencia y esperanza. La habían invitado a hablar en escuelas, centros comunitarios e incluso en un programa de noticias local. En todas las ocasiones compartió su mensaje de unidad y la importancia de ver la humanidad de los demás. Pero a pesar de todos los progresos, seguía habiendo momentos de duda. De vez en cuando, Sierra se sentía abrumada por los recuerdos de aquel doloroso día. La humillación, el miedo, la sensación de impotencia. Se preguntaba si los cambios por los que tanto habían trabajado durarían de verdad o si solo serían soluciones temporales. Una tarde, Sierra estaba sentada en el porche, viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo en tonos rosas y dorados. Su padre se unió a ella con 2 tazas de té humeantes. Le dio una y se sentó en la silla de al lado. El crujido de la vieja madera llenó el silencio que reinaba entre ellos. «Papá», empezó Sierra dubitativa, «¿crees que todo esto realmente cambiará las cosas? ¿O simplemente vamos a volver a como estaban las cosas?» Jackson dio un sorbo lento a su té, considerando su pregunta. «El cambio es duro, Sierra», dijo finalmente, con voz pensativa. «No siempre es una línea recta. Habrá contratiempos y habrá gente que se resista, pero cada paso adelante cuenta». Sierra asintió con la cabeza, apoyando la barbilla en la mano, mientras observaba a un grupo de niños que paseaban en bicicleta por la calle. «Solo quiero creer que las cosas pueden mejorar de verdad, que nadie más tiene que pasar por lo que yo pasé». Jackson extendió la mano, apretándola suavemente. «Creo que pueden, y creo que tú ya has marcado la diferencia. Mira todo lo que ha cambiado en solo unos meses. Has inspirado a mucha gente, incluyéndome a mí». Sierra miró a su padre, vio el orgullo en sus ojos y sintió que una pequeña chispa de esperanza volvía a encenderse en su pecho. «Gracias, papá», dijo en voz baja, apoyando la cabeza en su hombro. «Supongo que tenemos que seguir intentándolo, ¿no?».
Jackson sonrió, rodeándole los hombros con un brazo. Así es, seguimos intentándolo, seguimos empujando, y nunca olvidamos por qué lo hacemos. Mientras tanto, el agente Rick continuaba su viaje de autorreflexión y crecimiento. Se había convertido en un participante activo en los programas de divulgación del departamento, visitando escuelas y asistiendo a reuniones vecinales. Descubrió que escuchar las preocupaciones de la comunidad, escuchar de verdad, le daba una perspectiva que nunca antes había tenido. Una tarde, Rick visitó un instituto local para hablar con un grupo de estudiantes sobre la importancia de fomentar la confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad. Cuando estaba delante de la clase, sintió que le invadía un nerviosismo familiar, pero se sobrepuso. «Hola a todos», empezó Rick aclarándose la garganta. «Soy el oficial Rick y estoy aquí para hablarles de algunos de los cambios que estamos haciendo en el departamento. Pero antes de hacerlo, quiero compartir una historia con vosotros. Una historia sobre cómo metí la pata y lo que aprendí de ello». Los estudiantes escucharon atentamente a Rick mientras relataba el día en que detuvo a Sierra, los errores que cometió y las lecciones que aprendió de la experiencia. Habló abiertamente de sus prejuicios, de lo que lamentaba y del camino que le quedaba por recorrer para ser mejor persona. «Y sé que me va a llevar tiempo volver a ganarme la confianza que perdí aquel día», dijo Rick con la voz llena de sinceridad. «Pero quiero que sepáis que me comprometo a hacer el trabajo, y espero que, con el tiempo, pueda demostraros todo lo que he cambiado». Cuando Rick terminó de hablar, una joven estudiante levantó la mano. «¿De verdad cree que la gente puede cambiar, oficial Rick?», preguntó, con un tono escéptico pero curioso. Rick pensó en el perdón de Sierra, en el apoyo del comandante Jackson y en los pequeños momentos de conexión que había experimentado con la comunidad desde aquel día. Se encontró con la mirada del estudiante, una mirada decidida en sus ojos. «Sí, así es», respondió. «Pero no se trata solo de querer cambiar. Se trata de hacer el trabajo duro cada día, incluso cuando es incómodo». Después de la charla, algunos estudiantes se acercaron para agradecer a Rick su sinceridad. Él les estrechó la mano, sintiendo la esperanza de que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a marcar la diferencia. Aquella noche, Sierra y Rick volvieron al centro comunitario para asistir a otro acto, la celebración de los avances logrados en el barrio. En el ambiente se oían risas y música, en claro contraste con la tensión que había caracterizado sus interacciones. Sierra estaba cerca de la entrada, charlando con su padre, cuando vio que Rick se acercaba. Parecía nervioso pero decidido, con un pequeño ramo de flores en la mano. «Hola, Sierra», dijo, ofreciendo las flores con una sonrisa torpe. «Pensé que te gustarían, solo como un pequeño agradecimiento por todo lo que me has enseñado». Los ojos de Sierra se suavizaron cuando aceptó el ramo. Una sonrisa genuina se extendió por su rostro. «Gracias, agente Rick. Significa mucho». Rick asintió, con una expresión de alivio. «Sé que hemos recorrido un largo camino, pero si hay algo más que pueda hacer, solo dímelo». Sierra echó un vistazo a la sala, contemplando a sus vecinos mezclados con los agentes, el sentimiento de comunidad que se había hecho más fuerte cada día que pasaba. Volvió a mirar a Rick con expresión pensativa. «Sigue haciendo lo que estás haciendo», dijo, «y sigue escuchando. Es todo lo que pido». Rick sonrió, una calidez genuina en sus ojos. «Puedo hacerlo». Y cuando se unieron a la multitud, Sierra y Rick supieron que, aunque el viaje no había terminado, seguían adelante, juntos, como parte de una comunidad que creía en el poder del cambio. Meses más tarde, el frío del otoño llenaba el aire mientras Sierra estaba en las escaleras de su nueva universidad, mirando el bullicioso campus. Los estudiantes pasaban deprisa, aferrados a los libros y charlando animadamente sobre sus clases.
Sierra agarraba su bolso con fuerza y su aliento formaba pequeñas nubes en el aire fresco. Sintió una sensación de logro que la llenó de calidez, incluso con la brisa fresca. Después de todo lo que había pasado, por fin había llegado a la universidad de sus sueños. Pero no fue solo la emoción de la vida universitaria lo que le levantó el ánimo, sino saber que había dejado su comunidad en un lugar mejor del que la encontró. Su historia había suscitado conversaciones importantes, no solo en su ciudad natal, sino mucho más allá. Sierra se había convertido en una voz para el cambio, un papel que nunca esperó, pero que había llegado a aceptar. El teléfono de Sierra zumbó, sacándola de sus pensamientos. Sonrió al ver el mensaje de su padre. «Hoy pienso en ti, cariño. Siempre orgulloso de ti. Llámame cuando puedas. Con amor, papá». Tecleó rápidamente una respuesta, con los dedos fríos contra la pantalla del teléfono. «Yo también te quiero, papá. Te llamaré esta noche». Mientras guardaba el teléfono, le vino a la mente el recuerdo de aquel fatídico día. El rostro severo del oficial Rick, el peso de las esposas, el miedo que se había apoderado de su corazón. Pero junto a esos recuerdos estaban los momentos de cambio. La disculpa de Rick, el apoyo inquebrantable de su padre, y la forma en que su comunidad se había unido para convertir una experiencia dolorosa en un catalizador de algo mejor. Sierra respiró hondo, erguida, mientras contemplaba su nueva vida. Sabía que aún le quedaban retos por delante, momentos en los que el pasado volvería a sentirse cercano, momentos en los que el progreso parecía lento. Pero también sabía que no estaba sola para afrontarlos. Tenía a su familia, a sus amigos e incluso a aquellos que antes veía como adversarios y que ahora trabajaban a su lado para crear un mundo más justo. Cuando Sierra entró en el campus, sintió que el peso del pasado se desprendía de sus hombros y era sustituido por la promesa de un futuro mejor. De vuelta a su ciudad natal, el impacto de los cambios seguía propagándose por el departamento de policía. Las reformas que habían comenzado con la historia de Sierra se habían convertido en un programa integral que otras comisarías querían adoptar. El agente Rick, que antes había sido la encarnación de un sistema roto, se había convertido en un sorprendente defensor del nuevo enfoque. Hablaba a menudo en reuniones comunitarias, compartiendo su viaje de transformación con humildad y honestidad. Había aprendido a escuchar, a oír de verdad las experiencias de quienes antes le temían. Y al hacerlo, encontró un nuevo propósito en su papel de agente de policía. No solo hacer cumplir la ley, sino generar confianza y entendimiento con las personas a las que servía. Una noche, después de una discusión especialmente emotiva con un grupo de estudiantes de secundaria, Rick pasó en coche por delante de la calle, donde había detenido a Sierra por primera vez. Redujo la velocidad y miró hacia el lugar que había sido escenario de tanta tensión y dolor. Aparcó el coche patrulla y salió. El aire fresco le rozó la cara mientras permanecía en silencio, sumido en sus pensamientos. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios al recordar el coraje de Sierra aquel día, la forma en que se había defendido, incluso ante la injusticia. Se dio cuenta de que esa fuerza había sido el punto de inflexión para él. Le había obligado a enfrentarse a los defectos de su propia forma de pensar y a iniciar el largo y duro camino para convertirse en una persona mejor. Rick cerró los ojos por un momento, haciendo una promesa silenciosa de continuar el trabajo que había empezado. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía ayudar a construir un futuro en el que nadie más tuviera que pasar por lo mismo que Sierra. Y eso, decidió, era algo por lo que merecía la pena luchar. En su antiguo barrio, el comandante Jackson continuó su misión con renovada determinación. Siempre había creído en el potencial del cambio, pero ver la resistencia de Sierra y la transformación de su departamento había reforzado esa creencia. Ahora trabajaba en estrecha colaboración con los líderes de la comunidad,
asegurándose de que los avances que habían logrado no se deshicieran. Una tarde soleada, se reunió con un grupo de jóvenes en el centro comunitario, muchos de los cuales admiraban a Sierra como modelo a seguir. Compartieron sus propias historias de esperanza y dificultades, de querer ser vistos por lo que eran más allá de su color de piel o su origen. Mientras Jackson escuchaba, sintió un profundo orgullo. Estos jóvenes eran el futuro de la comunidad, y él estaba decidido a dejarles un mundo mejor que el que había heredado. «Recordad», les dijo con voz paternal, «que el trabajo no termina con una persona o un momento. Es algo en lo que todos tenemos que seguir trabajando cada día, pero juntos podemos asegurarnos de que nuestro futuro sea más brillante que nuestro pasado». Los jóvenes asintieron, con rostros llenos de una mezcla de determinación y esperanza. Jackson sintió que un calor familiar le llenaba el pecho, una sensación que se había vuelto más común a medida que la comunidad seguía curándose. Cuando el sol se puso sobre la ciudad aquella tarde, proyectando largas sombras sobre las calles familiares, una sensación de paz se instaló en el aire. Sierra, Rick y el comandante Jackson se habían enfrentado a sus propias batallas, pero habían salido fortalecidos, más compasivos y dispuestos a construir un futuro mejor. Y mientras Sierra miraba por la ventana de su dormitorio, Rick conducía por las tranquilas calles y Jackson terminaba otro largo día de trabajo. Todos sentían optimismo por lo que les esperaba. El viaje no había terminado, nunca terminaría, pero juntos habían demostrado que, incluso ante el dolor, el cambio era posible. Y, a veces, basta con unas pocas voces valientes para marcar la diferencia.